Qué gran todas estas canciones que hemos cantado, cuántas verdades nosotros podemos extraer, ver en estas canciones que resaltan acerca de la grandeza de Dios. Le he pedido a todos los jóvenes también que sean parte del tiempo de servicio. Y yo creo que lo que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con todos nosotros. Importa si estás casado, soltero, adolescente, en cualquier etapa de tu vida, hay características importantes que nosotros debemos resaltar en la palabra de Dios, ya sea para ti personalmente o para tú poder transmitirlo a otras personas. Muchas de las enseñanzas de las Escrituras, cuando nosotros la vemos, tenemos que verla con ojos personal, es decir, cómo eso realmente habla de Dios y se aplica a mi vida personalmente, pero también cómo yo puedo ser de bendición a otros. Hay muchas cosas errores que podemos evitar si tan solo nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de ser advertidos de muchas cosas. Pero también la gracia de Dios nos permite nosotros poder levantarnos y mirar atrás y no vivir en el pasado, sino encaminarnos hacia el presente. Después de nosotros haber visto 6 versículos en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6, referente, haciendo un enfoque mayormente a las mujeres, está haciendo en el contexto que él está hablando, tenía este enfoque, no porque las mujeres necesitaban más y tenían más problemas en aquel tiempo, sino más bien era el contexto que se estaba viviendo en ese momento. Quizá algunos hombres estaban pensando, bueno, que el pastor siga hablando de las mujeres, así, y nosotros tenemos un descanso. Muchos hombres quizás hasta notas tomaron de los sermones y nunca habían tomado notas. Pero hoy, hermanos, nosotros estamos no cambiando de tema, pero direccionando lo que Pedro está hablando, haciendo referencia a los hombres. Y ahora nos toca a nosotros. Hay estas palabras que Pedro está hablando, tiene un enfoque a los hombres y cómo nosotros lideramos en el hogar y cómo nosotros guiamos a nuestra familia, pero sobre todo en el aspecto de la relación matrimonial. Y es sorprendente cómo un versículo nos va a abrir tantas puertas para nosotros hablar de diferentes formas en la cual nosotros podemos ver este tema. Pero antes de entrar al texto de hoy, yo quiero leer los versículos posteriores. Ustedes pueden escucharme, pueden leer en su Biblia. Voy a leer los versículos que ya hemos tratado y para ponernos en contexto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Voy a leer estos versículos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pedro comienza hablando, recuerde, la cultura en aquel tiempo, el género, el grupo de personas que más oprimido estaba eran las mujeres. Y Pedro está diciéndole,
a ella cómo podían ser un ejemplo a aquellos esposos que quizás no conocían de Dios, pero había mujeres que conocían de Dios y querían de ser una influencia en el hogar. Cómo su testimonio, su influencia, su conducta iba a hablar al corazón de su esposo. Ahora, nosotros vamos a ver en el versículo 7 de Primera de Pedro, el esposo transformado por el Evangelio. Hemos visto la esposa transformada por el Evangelio, la belleza transformadora de una mujer que se enfoca en cultivar un carácter como el de Cristo. Y ahora vamos a ver hombres transformado, esposo transformado por el Evangelio. El versículo 7 del capítulo 3 dice: vosotros, maridos, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hasta este punto, Pedro ha estado mostrando cómo el Evangelio transforma al creyente, cómo transforma a un creyente que enfrenta las autoridades, que enfrenta el gobierno y que está en un matrimonio. Él sigue el tema y él va a seguir hablando cómo vive una persona que está sometida, que está bajo el liderazgo de Dios en su vida, y eso se aplica a todos los ámbitos de la vida. A un estudiante que está en la escuela, cómo se somete al liderazgo de sus profesores. A un trabajador que está bajo el liderazgo de un jefe, cómo aprende a someterse a su jefe. Y cómo nosotros en el hogar tenemos un orden de liderazgo que Dios ha establecido. Ahora él dice: vosotros, maridos, igualmente. En el versículo 3 del capítulo 3, versículo 1, él dice: asimismo vosotras mujeres. Ahora él dice: asimismo vosotros, maridos. Entonces, aquí él está hablando que la transformación tiene que verse tanto en un hombre como una mujer. Una esposa debe someterse al señorío de Cristo. Un esposo también debe someterse al señorío de Cristo, porque la meta es Cristo. Y si pueden ver, Mauricio puede poner la siguiente imagen. Si ustedes se fijan, todos nosotros estamos sometidos al señorío de Cristo. Esposo y esposa, hombre y mujer, todos nosotros tenemos una meta que está apuntando hacia nosotros asemejarnos más a Cristo. La meta del cambio, la meta hacia el cambio es que nosotros no nos comparemos. Muchas veces lo que hacemos en relaciones, lo que hacemos en amistades, es que nosotros nos estamos mirando paralelamente. Horizontalmente yo miro a esa persona y me comparo con esa persona, cuando hacia donde debemos nosotros dirigirnos, apuntar, es a Jesucristo, no nosotros mismos. Aunque nosotros podemos imitarnos y podemos tener cosas en las cuales podemos ayudarnos, al final la meta es Jesucristo. Así, tres cosas que yo quiero compartirte en estos versículos en esta mañana. Número uno, un esposo transformado por el Evangelio conoce a su esposa con sabiduría. Dice: vivid con ellas sabiamente. Ese es el primer paso que nosotros debemos prestar atención a lo que Pedro aquí está diciendo. Viví con ellas, y vamos a ir desglosando, entendiendo cada palabra de este texto, porque tiene algo que decirnos. Vivir con ellas no significa vivir bajo un mismo techo, aunque es importante. Si estás casado y si te necesitas vivir en un mismo techo, es lo más normal. No puede haber un matrimonio si uno está en un lugar y otro en otro lugar. Debe haber bajo un mismo techo. Pero eso no es lo que significa cuando Pedro dice viví con ellas. La palabra aquí, viví con ellas, significa hacer vida juntos.
hacer vida juntos. Ahora, tú puedes vivir con una pareja y pensar que tú estás viviendo juntos y están haciendo vida juntos. ¿Por qué? Pagamos las cuentas juntos. Criamos a nuestros hijos juntos. Asistimos a la misma iglesia y dormimos en la misma habitación. Hacemos vida juntos. Eso no necesariamente significa que ustedes están viviendo en coinonía o están viviendo bajo un mismo parámetro. Vivir juntos o hacer vida juntos, a lo que Pedro se está haciendo referencia, implica mucho más que eso. Es que ustedes comparten sueños juntos, comparten metas juntos. Ambos están compartiendo sus temores, sus luchas. Hombres, nosotros no somos muy dados a sentarnos y comenzar a compartir. Tenemos un almuerzo y no nos vamos a sentar a compartir. Mira, yo tuve una noche, he tenido un tiempo difícil, he pasado por estas emociones, tengo temor a esto. No, nos sentamos, mira, el fútbol, que el jugador, que el trabajo. Pero cuando un grupo de mujeres se sientan y comienzan a hablar de sus luchas en su matrimonio, comienzan a hablar de las luchas en la crianza, los cambios que están pasando, son más transparentes. Y nosotros queremos llevar nuestras amistades con nuestros amigos, la queremos trasladar al matrimonio, y creemos que así funciona. Cuando una esposa comienza a expresarse y comienza a hablar de sus luchas y hablar de sus temores, nosotros, esta mujer otra vez, busca una amiga que hable contigo, porque yo no estoy para eso, yo no te entiendo, no hablamos el mismo idioma. Pedro está diciendo aquí que vivir vida juntos implica esas cosas. Las decisiones que las tomamos juntos. Compramos un auto, tomamos una decisión juntos. No porque trabajes, tú dices, si me quiero comprar un auto, me compro el auto, y si a ella no le gustó, por problema de ella. Eso no es vivir vida juntos. Pedro también habla de que la crianza de los hijos tiene que estar en un mismo enfoque. Deben vivir la vida espiritual juntos. Hay matrimonios que se cruzan por el pasillo, se ven la cara, comparten la agenda de los niños. Tú lo llevas aquí, tú lo llevas aquí, nos juntamos aquí, llegamos a la casa, todo el mundo se baña, se prepara, nos acostamos y esa rutina nosotros podemos encontrarnos en eso y olvidarnos que estamos casados y olvidarnos que estás en un matrimonio. Y quizás a los jóvenes que están aquí, los niños que están en nuestro hogar, van a creer que eso es normal. Solamente vivimos bajo un mismo techo, pero cada quien hace lo suyo y está por su lado. Es decir, tú no estás compartiendo cuáles son las cosas que tú estás luchando. Y es por eso que conecta la siguiente palabra: vivir con ellas sabiamente. Y la palabra aquí, sabiamente, significa literalmente según conocimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Es que debe haber un esfuerzo intencional de parte del hombre, sobre todo, en conocer a la mujer. ¿Por qué Pedro habla al hombre diciendo vivir con ella sabiamente? No es porque la mujer tiene más problemas que el hombre. En esa cultura, la mujer era pasada desapercibida. La mujer tenía que enfocarse en cuidar de todos. Tenía que cuidar del hogar y tenía que cuidar del esposo. Y tenía que asegurarse que todo el hogar estuviera en orden y su esposo tuviera lo que sea, pero ella era pasada desapercibida. Pedro dice, iba contra la cultura, le dice, hombres, ustedes deben vivir con su esposa según conocimiento. Es decir, deben vivir conociéndola de una manera intencional. Hoy en día
no es que esto ha cambiado. Esto no ha cambiado mucho. Porque la mujer puede pasar desapercibida. Es la que cuida, es la que protege los hijos, es la que se encarga de esto, se encarga de aquello, y el hombre saca la billetera, pone el dinero en la mesa, se va a trabajar y se olvida, y eso es muy común hoy en día también. Lo que Pedro dice, esposo debe conocer. ¿Y qué implica conocer? Bueno, conocer no es simplemente saber el nombre, el apellido y de dónde viene tu esposa. Aunque es importante que usted sepa el nombre de su esposa, la familia de su esposa. Pero aquí tiene que ver con escuchar y observar. Y es algo en la cual nosotros no somos expertos desde que nacemos. El hombre no nace nosotros no nacemos con la capacidad de escuchar, ni nacemos con la capacidad de observar. Usted hace algo y quizás su esposa lo nota lo que usted está haciendo. Pero ellas hacen algo, se cambian el pelo, se cortan, se tiñen, se cambian, cualquier cosa que hagan de esas cosas que hacen las mujeres. Y quizá ellas te pasa por el lado y tú ni siquiera te das cuenta. No somos observadores por naturaleza. Observamos otras cosas que no deberíamos estar observando, pero no estamos prestando atención. Significa conocer, implica, para yo conocer algo tengo que hacer preguntas. Debo de la pregunta que hago prestar atención a la respuesta que voy a recibir. Y eso entonces tiene que ver con un aprendizaje constante. ¿Y por qué Pedro dice vivir con ella sabiamente, conocerla? Es porque la mujer que está a tu lado hoy no es exactamente la mujer con la que tú te casaste el día de tu boda, o 10 años atrás, o 5 años atrás, porque cambiamos. Hay cambios y es natural. Vienen hijos, hay pérdidas, hay enfermedades, hay cambio físico, hay batallas espirituales. Quizás una mujer en 5 años atrás ha cambiado, hay un proceso hormonal que ha pasado, hay cambios que se han visto y quizás no es la misma persona. Y quizás tú dices, bueno, cuando nos casamos, ella era activa, brillante, tenía todo en orden. Yo venía de la casa, pum, y ahí estaba la comida en la mesa. Y yo me sentaba como el rey que soy y me comía todo lo que yo quería. Y así me tenía. Llegan hijos. Aunque sigue siendo el esposo, no eres el bebé. No somos los bebés, hermano. Todo esto es para mí que estoy hablando. Y en el almuerzo yo voy a tener mi reprensión hoy. Asegúrense, porque todos nosotros luchamos con eso. Hay pérdida de peso o aumento de peso, pérdida del pelo. Y mientras va pasando, hay etapas que en la mujer están pasando que nosotros decimos, bueno, ayer estaba bien, pero hoy me está hablando como que soy un monstruo. Hay un asunto que se llama en la mujer menstruación o menopausia. Hombres que nosotros necesitamos aprender. Es decir, hay cosas que yo debo de saber cómo procesar, porque conocer a una persona implica tiempo y esfuerzo, mostrando que realmente amamos a esa persona. Y viceversa. ¿Me entiendes? Porque no es solamente que el hombre, como hombre, nosotros necesitamos tiempo y la mujer conozca los cambios que pasa el hombre también, porque ambos estamos en un proceso de cambio. Aunque Pedro aquí está enfatizando principalmente al hombre en su intención de conocer a la mujer. Segundo lugar,
Un hombre transformado por el Evangelio no tan solamente conoce con sabiduría, también la honra con dignidad. La honra con dignidad, dice el versículo, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Qué significa honrar a una mujer? Tú podrías decir, bueno, pastor, yo honro a mi esposa, nunca le he pegado, nunca le he puesto la mano. Qué bueno, no lo hagas, pero eso no es lo que significa. Honrar aquí tiene que ver con algo mucho más. Pedro está hablando de un valor que se le debe dar, que se debe elevar a una persona. Honrar es valorar, respetar, reconocer y tratar a esa persona con la dignidad que merece. Esto era algo muy contracultural. Porque en aquel tiempo la mujer era vista muchas veces como un simple objeto. Era la procreadora de hijos y la que servía en el hogar. Y Pedro le está diciendo, no debe ser así. Deben honrar, deben dar honor a la mujer como vaso más frágil. Era una sociedad donde la mujer no tenía el valor que debía tener. Y Pedro dice, como cristianos no debemos vivir así. En honor refleja muchas cosas. Honrar a una esposa, honrar a una mujer. Y déjeme decirle, mujer o joven que no está casada, comienza a observar cómo se comporta un joven y cómo te valora. En el momento de que un hombre comience a pedir cosas de ti, no te está dando el valor que mereces. En el momento que un joven comienza a decir, quiero ver más de ti, quiero que me des más, quiero que me enseñes más, no está valorándote como persona. Porque honor tiene que decir cómo hablas de esa persona. Cómo habla de esa persona y cómo habla con esa persona. Cómo la escuchas y cómo la proteges. Porque aquí dice Pedro como que la mujer es el vaso más frágil, tratarla como vaso más frágil. ¿Qué no significa esto? No significa que tiene menos valor. No significa que tiene menos inteligencia. No significa que es espiritualmente más débil que nosotros y tampoco significa que tiene menos dignidad que nosotros. Pero tampoco significa algo que culturalmente se nos ha dicho. Es emocionalmente es más débil. ¿Sabía que la mujer emocionalmente no es más débil que el hombre? Porque todo esto se nos ha dicho. Déjame decirle que muchas veces nosotros como hombres somos emocionalmente inestables. Pero la mujer está por proceso pero científicamente eso siempre se nos ha dicho, no emocionalmente, ella es muy emocional. No, todos nosotros somos seres emocionales y expresamos nuestras emociones de diferentes maneras. Fragilidad aquí tiene que ver más en este contexto. La fragilidad apunta más al asunto físico. Y científicamente hablando, la mujer físicamente es más frágil que el hombre. Pero hoy en día se nos quiere poner la idea de que la mujer tiene que estar en ciertos asuntos, tiene que igualarse al hombre porque feminismo y todo eso. No, Pedro aquí dice, la mujer debe estar en una posición de ser protegida no porque es menor que el hombre, sino porque es un vaso más frágil. Déjame poner todo de esta manera. Tú pones un vaso plástico y un vaso de cristal. ¿Cuál de estos dos vasos tiene más valor? ¿El de cristal o el de plástico? El de cristal, entiendo, un vaso cuidado, una vajilla cuidada. Y como esto tiene más valor, si tiras un vaso plástico al piso, quizás no se va a romper, es plástico. Pero si tomas el vaso de cristal y lo tiras al piso, se va a romper. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, tienes que proteger a la mujer.
La responsabilidad del hombre de usar su fuerza física es para servir, para proteger, no una licencia para dominar, no una licencia para controlar, sino para proteger, para cuidar. De que esa persona se sienta cómoda, que esa persona se sienta cuidada al estar al lado tuyo. Y Pedro, esa es la idea que él está dando. Pedro sigue hablando, conócela sabiamente, protégela como vaso más frágil, hónrala como la persona que es. Y él va a llegar a la parte más profunda del texto al seguir hablando. Dice, un hombre transformado por el Evangelio camina delante de Dios con responsabilidad. La última parte del texto dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La última parte del texto es donde Pedro quiere enfatizar y él va a decir, mira, como mujer, ella tiene el valor no por lo que la sociedad dice que es, no porque tú la trates o no la trates como debería tratarla. Número uno, Pedro está diciendo porque ella es coheredera. La esposa tiene la misma salvación. La esposa la mujer ha recibido la misma gracia. Ha sido parte de recibir el mismo Espíritu Santo y es heredera de la misma salvación o vida eterna que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El valor de una persona no está en el sexo, en el género. El valor de una persona no está en lo que ha logrado, en que tiene más dinero o tiene menos dinero, en que es una mujer o es un hombre. No, el valor de una mujer, de un hombre, está en lo que Cristo dice de esa persona. Eres salva, eres amado, eres amada por Cristo y tienes la salvación asegurada. Y todos delante de Dios somos iguales porque recibimos la misma salvación. Por ser hombre tú no mereces más salvación que una mujer, o por ser mujer tú mereces más salvación que el hombre. No significa eso. Es que todos hemos sido alcanzados por la misma gracia de Dios. Pablo lo presenta en Gálatas 3:28, él dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Lo que Pablo aquí está diciendo, no existe una raza, no existe un grupo étnico más alto que otra o más grande que otra persona. No existe que una mujer o un hombre sea más importante delante de Dios. Lo que aquí Pablo está diciendo, delante de Dios tenemos el mismo valor. Y luego él sigue diciendo, porque el versículo sigue diciendo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El problema no es que Dios no pueda escuchar al hombre o que no pueda escuchar a la mujer. El problema es que cuando nuestra relación con nuestro semejante no está bien, nuestra comunión con Dios no va a estar bien. Eso es un principio. De hecho, en Mateo Jesús mismo dice, mira, no vayas y ponga ofrendas. No vayas y ponga ofrendas y de esto si tu relación con tu semejante no está bien. Y aquí Pedro está llevando esto a la relación al hogar. Le está diciendo, no creas que vas a tener una relación buena con Dios si no tienes una relación buena con tu esposa. Y aquí está poniendo la responsabilidad del hombre. Jóvenes que están aquí, escúchenme bien. Dios nos ha dado el privilegio de ser líderes de un hogar. En algún momento ustedes se van a casar o en algún momento van a tener una pareja. Aprendan a cómo tratar
a una mujer, sí, pero sobre todo eso, aprendan a cómo tener una relación buena con Dios. Porque de ahí parte todo. Es decir, tú no te vas a sentar a orar con tu esposa si tú sabes que la relación con tu esposa no está bien. Si es que ora junto. Y Pedro aquí está diciendo, el hombre no puede pretender caminar cerca de Dios cuando está actuando y despreciando a esa persona que ha puesto a tu lado. Y muchas veces hacemos lo mismo, nos despreciamos el uno al otro. Tú me hablas mal, yo te hablo mal. ¿Qué clase de ejemplo nosotros estamos dando? Si encerramos a nuestros hijos en un cuarto y le preguntamos qué opinan de la relación o qué opinan del matrimonio, ¿qué van a decir de nosotros? Esto es serio, hermano. Cuando Pedro está diciendo para que vuestras oraciones no tengan estorbo, es para que tú digas, mira, que tu relación con Dios esté en la dirección correcta. Procura que tu relación con Dios esté en la dirección correcta. Porque si nuestra relación en el hogar o en un matrimonio es un reflejo de nuestra relación con Dios. No puede haber una buena relación con Dios si no hay una buena relación con la persona que tú estás viendo. Juan dijo, ¿cómo es posible que tú digas que tú amas a Dios cuando tú no amas a tu hermano? Porque tú dices que amas a Dios, a quien nunca ha visto, pero odias a esa persona que está al lado tuyo, que constantemente y todos los días lo estás viendo. No tiene sentido, dice Juan. Y ese es el corazón del pasaje, cómo nosotros estamos priorizando nuestra relación con Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hombre, déjame decirte algo. Tú deberías ser, nosotros deberíamos ser lo que animamos el paso el domingo para venir a la iglesia. Deja a tu esposa que se maquille, que se arregle y que esto, quizá un día a la semana, déjala tranquila. Comienza a organizar, sí, oye, desayúnate, vámonos, organícense y esperemos ahí en el mueble sentado a mami cuando esté lista para salir a tiempo. Y no que sea la mujer que tenga levantándose. Levanta a los niños, si levanta a los niños todos los días de la semana, tenga que hacerlo el domingo, no es justo. Sigamos, cooperemos. Sí, pastor, pero yo soy el que trabajo y el que lleva el dinero a la casa. Bueno por ti. Pero el verdadero trabajo comienza cuando tú llegas al hogar. El verdadero trabajo, hermanos, si yo puedo, déjenme decirle, yo puedo sentarme y escribir un estudio bíblico, escribir un sermón, sentarme a una consejería, estar atento, visitar a esta persona, aquello como trabajo de pastor, sentarme en una oficina. Eso es algo que puedo hacerlo, pero el hogar es diferente porque siempre hay algo nuevo. Los hijos salen con una cosa nueva todo el tiempo, rebelde, que no quieren comer, que esto, que no están listos. Y porque es difícil, yo sé que es difícil. Pero es una responsabilidad que nosotros tenemos. Ningún esposo ama perfectamente. Todos fallamos. Ninguna esposa entiende y ama a su esposo perfectamente. Todos fallamos. Todos necesitamos sabiduría para cómo Dios, ayúdame a entender a este hombre. Dios, ayúdame a entender a esta mujer. Ayúdame a entenderla, no a buscar una salida. Dios, si tú estás en los cielos y si tú eres todopoderoso, mándame a otro hombre o mándame a otra mujer. No, que Dios te enseñe a amar a esa o a ese que tienes ahí. Porque la Biblia dice, hasta que la muerte nos separe. Hay esperanza para todos. Hasta que la muerte nos separe. No hay una alternativa. Ahora, yo sé que hay situaciones donde hay cosas que deben ser tratadas en su lugar.
Un hombre abusivo, un hombre o una mujer, lo que sea, hay situaciones que exceden a la regla y que deben ser tratadas en su lugar. Todo hemos dejado de escuchar, todo hemos dejado de honrar, pero la buena noticia, hermano, es que el evangelio de Dios nos transforma. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hay esperanza y no debemos tirar la toalla. No debemos darnos por vencido. Debemos hacer un esfuerzo y de saber que detrás de nosotros hay personas que están mirando nuestro ejemplo. Déjame hacerte esta pregunta. Hombre, si tienes una hija, ¿estás conforme que tu hija sea tratada como tú estás tratando a tu esposa hoy? Hombre, ¿tú querrías que tu hijo tratara a una futura esposa la forma en que tú estás tratando a la tuya hoy? Mujer, ¿estás conforme en la forma en que tú estás sometiéndote al liderazgo de tu esposo? Y tú querías que tu hija o tu hijo imitara el ejemplo que tú estás reflejando en el hogar. Es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Ambos estamos bajo el señorío de Cristo y ambos necesitamos la gracia de Dios todos los días. Hermanos, que Dios nos siga desafiando y siga hablando a nuestros corazones, porque todos necesitamos eso. Dios le bendiga, hermano, y al final de este servicio, mándele este mensaje a los hombres que no vinieron hoy para el mensaje, para que todos estemos en la misma página. Inclinen sus rostros y vamos a orar. El mismo Cristo que dio su vida por su iglesia, capacita al esposo, capacita a la esposa para amar, para servir, para proteger, para honrar y para vivir imitando y reflejando el ejemplo de Cristo. Que Dios nos ayude, porque débiles somos, pero tenemos un Dios poderoso. Amén.